y el mundo. Un análisis de la realidad reflejada o que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Empezamos, por supuesto, con Ecuador. Revisemos las portadas a propósito de que se suspendió el paro el día de ayer. Insisto, enfatizo, se suspendió. No se dio por terminado el paro y el titular del Universo dice: tenso final del paro. El gobierno y los líderes del paro nacional suscribieron ayer un acuerdo que tuvo algunos reparos de una parte del sector indígena y con el que finalmente se puso fin a las movilizaciones que duraron 18 días. 18 días de movilización en el Ecuador. La fotografía se aprecia a la mesa central en la sede de la conferencia episcopal, donde en el costado izquierdo se ven a los principales líderes indígenas y en el costado derecho solitario el ministro de gobierno, el señor Francisco Jiménez, porque el señor presidente Guillermo Lasso desapareció, no existe para estos momentos. En la noche emitió un comunicado en cadena nacional de radio y televisión que en la práctica no dijo absolutamente nada. De hecho, en las redes sociales la crítica es que no da la cara, que no afronta esto, y cuando tiene que hablar lo hace con sus amigos, con sus periodistas amigos, para maquillar su discurso. Francisco Jiménez ha tenido una labor destacada, no así el ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, que incluso tras la firma sigue acusando de desestabilizadores, de delincuentes, de terroristas a quienes protagonizaron el paro. Pero bueno, la portada del Universo, la del Comercio. En el momento en que casi a la fuerza Francisco Jiménez se acercaba, buscaba la foto de estrechar la mano de Leonidas Issa, pero él muy parco, muy sencillo, estrechó la mano y se retiró. Titular: retorna la calma. Una calma relativa, diría yo, porque hay otros elementos también. Lo que se ocultó con este paro, y no porque el paro haya sido malo, es que hubo 234 crímenes violentos en el Ecuador, así que calma, calma no la vamos a tener ni la hemos tenido durante todos estos días, independientemente del paro. Lo que se ha demostrado es que el paro también tapó la otra violencia de la que no habla el gobierno, porque le encanta hablar de la violencia de la manifestación, y las élites quiteñas en particular, los aristócratas, los prohispánicos del Ecuador, ocultan en cambio la violencia que hay. 234 muertos de mayo para acá, muertes violentas, sicariato, se sigue asesinando en las calles del Ecuador. Y claro, ahora dirán que es culpa del movimiento indígena. No, pasó el paro y ahora veremos hasta dónde esto que tiene la policía de arrogante, de prepotente, de valiente, de super rangers para atacar a las manifestaciones, veamos si acaban con la delincuencia, el sicariato. Ahí les queremos ver. ¿Qué más dice el Comercio? Las comunidades indígenas dejaron Quito ayer tras la firma del Acta por la Paz entre representantes del sector y del gobierno. Bajará el precio del diésel y de las gasolinas extra y Ecopaís en 35 centavos, bueno, en 15 centavos en realidad. Otros temas deben resolverse en 90 días. Y avancemos para no quedarnos solamente ahí. La fotografía del diario Expreso: suspendemos el paro en todo el país. Esa es la frase, efectivamente, suspendido el paro. Es el momento en el que se le pedía al señor Gary Espinosa que firmara el acta, porque él a último minuto se negaba a firmar, considerando que faltaban algunos aspectos en esa acta. Y el titular de abajo dice: un acta de paz ansiada que deja un Ecuador maltrecho. Maltrecho también en el plano de la prensa, porque la prensa jugó un rol desastroso. Esa prensa, el Comercio, el Expreso, el Universo, Teleamazonas, Ecuavisa, que incluso fueron rechazados por los manifestantes en todas partes. Tuvieron que sacar los capuchones de los micrófonos para evitar que la gente los insultara, porque el rol que jugó la prensa fue determinante también en la exacerbación del racismo, por ejemplo. Así que maltrecha también la prensa por su mal comportamiento, ese tratamiento equivocado, por alinearse al discurso oficial, a la retórica incluso guerrerista y policíaca con la que se manejó esta movilización popular. Y un hecho que no quiero dejar de destacar: el gobierno, el señor presidente Guillermo Lasso, dijo que desconocía a Leonidas Issa, pero se sentó con Leonidas Issa. Dijo que había pseudodirigentes, pero se sentaron con los pseudodirigentes. Que las demandas no tenían sentido y firmaron un acta que aceptaban las demandas. Así que quien queda pésimo, y podríamos poner más adelante, si me buscan por favor el tuit de lo que significa este momento la
aprobación del presidente Guillermo Lasso. La veremos más adelante, está en mi cuenta de Twitter por si acaso cómo queda el presidente Lasso. Veamos ahora más temas de otros países. La tercera de Chile, el gobierno lanza un plan nacional de seguridad con foco en crimen organizado y control de armas. La propuesta del día de ayer, esto es lo que más se discutió en redes sociales en Chile, evidentemente, y en los noticieros pues no alcanzamos a ver porque estábamos ocupadísimos en Ecuador. Pasamos a página 12 de Argentina, a río revuelto, ganancia de especuladores. Los importadores resisten los nuevos controles a las compras especulativas, restringiendo las entregas y multiplicando los precios por las dudas. Argumentan que no saben cuál será el costo de reposición. En ese escenario, que suma la suba prevista de algunos precios regulados como el colectivo en el AMBA, amenaza conseguir alta también la inflación de julio. Este es un tema que se había planteado, por supuesto, y que está en discusión en Argentina. En la parte superior, si queremos destacar lo que se menciona a propósito de Milagro Sala, no vamos a olvidar. Mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamó garantías para Milagro Sala, la justicia de Jujuy le envió una agente penitenciaria al sanatorio para notificarle una pena, otra más contra Milagro Sala. Ese es el hostigamiento que vive la dirigente indígena, la dirigente feminista igual, Milagro Sala, que sigue atendiéndose en un hospital, pero le siguen llegando las notificaciones penales. Esa es la justicia argentina. Vámonos hacia Europa. A propósito de que concluyó la cumbre de la OTAN, los aliados comprometen más armamento para Ucrania. Biden proclama, el señor presidente de los Estados Unidos, miren la frase: esta guerra no terminará con una victoria de Rusia. Les dejo la duda para que la piensen dos veces. ¿Esta guerra no terminará con una victoria de Rusia? Ustedes se han dado cuenta que la victoria de Rusia hace rato que está plasmada en una serie de hechos que los propios estadounidenses critican y que generan incluso repulsa en toda Europa. Pero bueno, si esa declaración apunta a una derrota de Rusia, quiere decir que ellos se van a comprometer a meterse en una guerra de la cual no saldrán bien parados nadie, ni el mundo entero saldrá bien parado todo esto. Pero como el señor Biden lo dice, y todo el mundo cree que es importante, y todo el mundo cree que es bueno, y todo el mundo cree que es lo que vale, entonces tendremos que tenerle presente para poder estar pendientes hasta dónde llegan esas palabras. Pero ese es el resultado de la cumbre. Una foto horrible, para mí una foto horrible que da cuenta de eso. El señor Biden tratando de llegar a su avión, yéndose rápidamente para Europa. De ahí no tiene nada más de significativo esa fotografía. Y la portada del portal de Telesur: Nicaragua y Costa Rica mantienen alerta ante el avance de la tormenta tropical. La Comisión Nacional de Emergencia de Costa Rica declaró la alerta roja en 12 cantones del país ante el impacto de la tormenta tropical, que estaremos pendientes, por supuesto, informando. En el costado derecho, información importante de última hora. Rusia levanta restricciones impuestas durante la pandemia. Xi Jinping, presidente de China, preside actos por el retorno de Hong Kong a China. Ojo, esto es muy importante. Y el señor Biden dice que hay que derrotar a China, hay que derrotar a Rusia. Mientras tanto, Hong Kong retorna a China, que es el planteamiento que no le gusta para nada a Estados Unidos. Denuncian el asesinato de un diputado colombiano en Arauca. Sigue la violencia ahí. Pasamos a la agencia EFE, que destaca esta fotografía que debió haber estado en los diarios ecuatorianos, pues no está ahí. El movimiento indígena del Ecuador sale altivo tras una dura protesta de 18 días. Imágenes que ayer sacaban lágrimas, por supuesto, cuando retornaba a su ciudad, a su tierra, el señor Leonidas Issa, celebrado, homenajeado, agradeciéndole a la gente por lo conquistado. Miles, pero miles de personas agradecían durante el paso de Leonidas Issa en la carretera de Quito a Cotopaxi, a La Tacunga, y eso efectivamente da cuenta de una situación completamente distinta a la que muestran los medios de comunicación. De hecho, no sé si tengamos, pero en la noche, en una concentración se vieron a miles y miles de personas escuchando a Leonidas Issa en su provincia, en la provincia del Cotopaxi, un acontecimiento que no estará en los medios, nosotros lo tendremos que destacar. Eso, por ejemplo, da cuenta de otra realidad. Mientras en los canales tradicionales, las cuentas de redes sociales, de Facebook, de YouTube, tienen 5,000, 3,000 visitas o visitantes en ese momento de una transmisión en vivo, cuando hablaba Leonidas Issa frente a sus seguidores había 10,000 conectados en Facebook de la CONAIE. Impresionante. Así que
Los medios pueden seguir pensando que son lo más importante, pero Teleamazonas y Ecoavisa, entre otros, quedaron en el basurero de los medios de comunicación. Así es. RT Wall Street cierra el semestre con las peores cifras de los 3 principales índices bursátiles de Estados Unidos en más de medio siglo. Y sigue diciendo el señor Biden que van a derrotar a Rusia. Su propia economía le va a derrotar a Estados Unidos. Por ocuparse, por estar donde no le llaman, donde no debe estar, evidentemente ahí están las consecuencias. Las peores cifras de los 3 principales índices bursátiles de Estados Unidos en más de medio siglo. Y no será precisamente porque están ganando la guerra, ¿no? Para nada. Vamos cerrando con la fotografía que también reproduce Nodal. ¿Cuáles son los principales compromisos que aceptó el gobierno para poner fin al paro tras 18 días? Esto lo podemos destacar más adelante cuando veamos la nota al respecto. Hagamos la pausa, ya volvemos enseguida.